«Apriétalo, lo recordará», dijo el agente Henderson con voz apagada, mientras cerraba las anillas de acero alrededor de las muñecas de Diana Thompson, de 16 años. Una fina capa de sangre se filtraba por debajo del frío metal y se deslizaba por su palma, goteando sobre el brillante suelo de parqué de la tienda. La chica vestía un uniforme escolar estricto, blusa blanca, chaqueta azul marino, falda hasta la rodilla y zapatos lustrados. Nada de joyas caras ni insignias llamativas, solo un elegante pin de voluntaria del hospital en la solapa. Los compradores formaban un semicírculo conteniendo la respiración. La anciana del paraguas se llevó la mano al pecho. El hombre canoso del impermeable bajó la mirada. Nadie habló. El segundo policía, el sargento Miller, se dio la vuelta, fingiendo observar el escaparate. La vendedora frunció los labios, pero guardó silencio cuando Henderson negó bruscamente con la cabeza. «En la escuela no te enseñan a callarte», dijo con frialdad, presionando el hombro de Diana y obligándola a arrodillarse. «¿Querías jugar a ser noble? Ya lo tienes». Diana levantó la vista. No había lágrimas ni súplicas en sus grandes ojos oscuros, solo una respiración pausada y agitada, y un orgulloso arco de ceja. Lentamente giró la cabeza hacia su bolso, que había caído junto a ella. Sus dedos, atados por el metal, encontraron el teléfono. La chica pulsó el único botón de llamada. «Papá, es la tienda de Central», susurró apenas audiblemente antes de que Henderson dejara inconsciente el dispositivo. Una voz baja y resonante llegó del otro extremo de la línea. «Diana, la conexión se cortó». El pasillo seguía sumido en un silencio opresivo, y solo la sangre en el parqué se oscurecía, extendiéndose como una mancha de injusticia, evidente para todos, pero expresada en voz alta solo por ella. Nadie se movió cuando el oficial la empujó hacia la puerta como si fuera una mercancía no deseada, hacia un pasillo distante y sin ventanas. La mañana de ese mismo día comenzó tranquila y radiante. Diana Thompson se despertó antes de que los primeros rayos del sol tocaran las pesadas cortinas del dormitorio. La chica se levantó de la cama, caminó descalza por la fresca alfombra y se desperezó. En la pared colgaba una fotografía enmarcada. Un hombre alto y moreno, con chaqueta de vestir, hombros erguidos y mirada firme. Junto a él, una frágil Diana con su vestido de graduación de secundaria, sonriendo, abrazada a su padre. Bajo el cristal había una cinta desteñida de la Olimpiada de Biología del colegio. Fue el año pasado, cuando su padre logró asistir a la ceremonia, sacando un día de su apretada agenda. Hoy no estaba en casa. El general William Thompson estaba en la guarnición, preparando la salida del comité de inspección. Diana sabía que solo podía llamarlo en casos extremos. La niña se lavó, se trenzó el cabello en trenzas pulcras y se puso su uniforme escolar, una blusa blanca planchada y una falda azul. Se prendió un pequeño círculo en la manga, una insignia de voluntaria del departamento de niños del hospital de la ciudad. Esta insignia siempre la reconfortaba con el recuerdo de aquellos turnos matutinos en los que les leía cuentos a los niños después de las operaciones. El desayuno consistía en avena con miel y una manzana. Diana comió despacio, mirando su reloj. Marshall & Sons abría a las 8 en punto. La doctora Alice Brown, su mentora, celebraba su 50º cumpleaños mañana. La chica llevaba 3 meses ahorrando su paga semanal para comprarle a la doctora un regalo modesto pero valioso, un broche de plata con forma de estetoscopio. A las 7:30, Diana salió de casa. Las calles de las afueras aún dormitaban. Había pocos transeúntes. Los coches eran escasos. El sol se alzaba lentamente sobre los tejados. La niña caminaba con la espalda recta, sujetando el bolso en el codo. Repetía mentalmente los nombres en latín de los huesos del antebrazo. Cúbito, radio, preparándose para un examen escolar. Recordó las palabras de su padre. El conocimiento cura el miedo. Estas palabras la ayudaron cuando quiso rendirse. Más cerca del centro, la ciudad despertaba. Primero, el olor a pan frito de la panadería. Luego, la campana de un tranvía cuyo vagón traqueteaba al tomar la curva. Y finalmente, el flujo de gente en la estación.
Diana caminaba con seguridad, sin mirar los escaparates. Estaba ahorrando tiempo. Cuando las manecillas marcaron las 8:10, se encontró ante la puerta de una boutique. El cristal brillaba, reflejando el cielo despejado. La inscripción en letras doradas prometía los mejores relojes de Estados Unidos desde 1895. La chica respiró hondo y abrió la pesada puerta. Dentro, el aire acondicionado era fresco y se percibía un ligero olor a madera pulida. Enormes expositores, iluminados por lámparas, exhibían relojes en cajas brillantes. A la izquierda había un guardia de seguridad, un hombre alto, de hombros anchos, con chaqueta oscura y pelo corto. Miró el uniforme escolar y la insignia circular y frunció el ceño. Diana se acercó a la vitrina central, que sabía que contenía joyas de plata baratas. «Buenos días», dijo suavemente, sonriendo a la vendedora tras el mostrador. «Me gustaría ver el broche con el estetoscopio de la nueva serie». La vendedora, una joven de labios finos, levantó la vista, miró rápidamente a la chica y asintió. Mientras sacaba la bandeja, una elegante dama con un costoso traje color crema entró en la habitación. Un brazalete de diamantes brillaba en su muñeca. La dama miró a Diana, se detuvo en la placa y giró ligeramente la cabeza hacia el guardia. Este asintió imperceptiblemente. Diana no notó el gesto. Estaba examinando el broche, una fina y elegante línea de plata, curvada en forma de estetoscopio, con una diminuta piedra azul en lugar de membrana. La historia apenas comienza. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete. ¿Cuánto cuesta?, preguntó la muchacha. $120, respondió la vendedora. Tenemos descuento para clientes habituales. Diana sonrió agradecida. Sacó el sobre con los billetes acumulados. En ese momento, la elegante dama exclamó en voz alta: «¿Dónde está mi reloj?». «Estaba aquí». Y señaló con el dedo la vitrina abierta. «Me lo probé hace un minuto. Esta chica estaba cerca». El guardia dio un paso amplio, bloqueando la salida de Diana. Su sombra se proyectó sobre las baldosas brillantes. «Lo siento», dijo Diana tímidamente. «No tomé nada. Solo estoy eligiendo un regalo». La señora levantó las manos con la voz llena de seguridad. «Revisen su bolso». «Mi reloj está ahí». La vendedora se quedó paralizada. La mirada de la niña oscilaba entre los adultos. No entendía cómo demostrar su caso. El guardia extendió una pesada palma. «Muéstrame el contenido», dijo con fuerza. Diana abrió lentamente su bolso. Dentro había una cartera plegable, un cuaderno escolar, un bolígrafo, un teléfono y una caja con un lazo. Piruletas para bebés del hospital. No había reloj, pero la señora ya se había vuelto hacia la vendedora. ¿Sabe que llama a la policía? Que denuncien el robo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una pesa de plomo. Diana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Quiso explicarse, apelar al sentido común, pero de repente su voz se apagó y apenas pudo decir: «Por favor, miren las imágenes de la cámara». «Ya lo solucionaremos», respondió el guardia, poniéndole la mano en el hombro como si la marcara. «Te quedarás aquí hasta que llegue la policía». Diana respiró hondo, intentando mantener la calma aunque el corazón le latiera con fuerza. Sabía que cada respiro extra era una oportunidad para ordenar sus pensamientos. Miró el reloj de la entrada. Las 8:05. Apenas unos minutos antes, el mundo le parecía simple y justo. Se miró las palmas de las manos. Sus delgados dedos temblaban ligeramente. Los pensamientos la acosaban. «Llamar a mi padre. No es nada, un malentendido. Llamar a la policía lo solucionará todo». Pero la mirada de la señora estaba llena de confianza en su culpa, y el guardia ya había pulsado el botón de la radio para llamar a la patrulla. Solo quedaba mantener una postura firme y paciencia. El silencio en el pasillo solo lo rompía el zumbido constante del aire acondicionado. El guardia de seguridad no dejaba que Diana se apartara de su mirada fija. La vendedora giraba nerviosamente la manija de la caja registradora, lanzando de vez en cuando miradas rápidas a la chica, mezcladas con lástima y ansiedad. Fueron menos de 5 minutos, pero cada segundo parecía interminable. Finalmente, la puerta se abrió y entraron 2 policías con uniforme azul oscuro. El oficial superior, el oficial Henderson, un hombre corpulento de mandíbula cuadrada, se dirigió con paso seguro hacia el guardia. Le seguía el sargento subalterno, Miller, un hombre delgado y silencioso de mirada intensa.
¿Quién denunció el robo?, preguntó Henderson, mirando a los presentes. La elegante dama dio un paso adelante, levantando la mano como si estuviera dando una señal al conductor. Yo, sonó firme. Ese reloj valía más de lo que algunas personas ganan en un año, y esa chica estaba allí en ese momento. Henderson se acercó a Diana sin molestarse en sonreír. Nombre, edad, dijo brevemente. Diana Thompson, 16 años, dijo claramente. Thompson, dice. El oficial arqueó una ceja. Documentos. Diana entregó su credencial de colegiala y su tarjeta de voluntaria del hospital. Henderson lo miró y lo apartó. Bueno, eso aún no es prueba. ¿Dónde está el reloj? No me los llevé. Le tembló la voz, pero le sostuvo la mirada. Por favor, revise las cámaras de vigilancia. Miller logró encender una pequeña pantalla junto a la puerta que transmitía la imagen de una cámara en el techo. Sin embargo, la grabación era borrosa y la imagen se movía como si la lente estuviera llena de polvo. «Solo siluetas», sonrió Henderson. «Eso no es suficiente». La vendedora, ligeramente pálida, dijo en voz baja. «Tenemos cámaras de reversa, más nítidas, pero el acceso está en la oficina principal. El gerente tiene la llave, llegará más tarde». «No podemos esperar», espetó Henderson, volviéndose hacia Diana. «Vamos a la sala de servicio. Allí haremos un registro personal». Diana sintió que se le tensaban los hombros, retrocedió un paso y dijo con frialdad: «No tienes derecho a registrar a un menor sin la presencia de sus padres o tutores». Henderson sonrió, y no había calidez ni respeto en la sonrisa. «¿Ha leído la niña el folleto de derechos?», le espetó al guardia. «¡Qué educación tan necesaria! Pero aquí se han reunido adultos, y si los consideramos ladrones, tenemos derecho a actuar». «No soy una ladrona», repitió Diana con más firmeza. «Vine a comprarle un regalo a la maestra del hospital. Hay suficiente dinero». Ella cogió el sobre. Henderson lo agarró, vertió los billetes en su palma y los contó cuidadosamente. $120 exactamente, dijo sonriendo. «Lo justo para pagar la fianza cuando tu padre tenga que pagarla». La elegante dama intervino. «Oficial, no me importa cuánto dinero tenga. Mi reloj desapareció». El reloj grabado fue el único regalo de mi difunto esposo. Las palabras «difunto esposo» se elevaron con gran esfuerzo. Miller tosió como si se aclarara la garganta para quitarse el polvo de la duda. Pero Henderson ya le estaba indicando al guardia que abriera la puerta lateral. «Búsqueda personal ahora. Abre los brazos», le ordenó a Diana. «No estoy de acuerdo», dijo la muchacha, cuya voz se volvió dura como el granito. Henderson se inclinó casi cerca de ella. «Dicen que eres la hija de algún general. No todos los niños tienen la misma suerte, pero aquí solo eres una sospechosa. Una palabra más y te llevaré a una comisaría donde no hay tormenta de compasión». Por un instante sus miradas se cruzaron y de repente Diana sintió una oleada de indignación crecer en su interior. No tanto por ella misma, sino por quienes la rodeaban, que se congelaban, que no se atrevían a decir la verdad. Exhaló en voz baja. «La verdad saldrá a la luz de todas formas. Recordemos tu profecía», rió el oficial. Sacó las esposas. El frío metal brilló bajo la lámpara. Diana se giró para no ver el destello, pero oyó un clic y su corazón empezó a latir con más fuerza. Con un gran esfuerzo comprendió, no tenía sentido discutir. De repente, la vendedora se acercó a Henderson. «Tal vez deberíamos esperar al gerente». Su voz tembló. «¿Puede hablar más alto, señora?», preguntó el policía. «¿O tiene miedo de que llegue tarde a cenar?». Sus palabras sonaron duras. La mujer bajó la mirada. El guardia apartó la mirada. La gente prefirió guardar silencio. Diana estaba esposada. El metal le quemaba la piel, enganchándose y resonando contra la cerradura. Tenía las palmas de las manos sobre el estómago, como si se burlara de su deseo de libertad. La dama asintió con satisfacción. «No desaparecerá», dijo. «Llevaremos al detenido al coche», explicó Henderson. «Levantaremos un informe. Si no se encuentra el reloj, será la fiscalía». Diana supo que era hora de arriesgarse por última vez. Mientras caminaba hacia la salida, se agachó como para ajustarse la esquina de la chaqueta y sacó el teléfono de la manga. El dispositivo se deslizó por su palma. Sus dedos, aunque rígidos, lograron presionar el botón de marcación rápida. «Papá, la boutique central», susurró.
Al instante siguiente, Miller, al notar el movimiento, arrancó el teléfono, pero la conexión ya estaba establecida. Diana oyó un Diana apagado y una breve pausa. Henderson le apretó el hombro como si fuera un tornillo de banco, y la irritación se reflejaba en su voz. ¿Llamaste tú mismo al rescatador? Genial, que venga. Será testigo de cómo obedecemos la ley. Diana no respondió. Sentía los latidos de su corazón, pero su mente permanecía despejada. No brotaron lágrimas. Solo el frío gélido del resentimiento se extendió por su pecho, recordándole que el miedo puede convertirse en fuerza si no se deja vencer. En la puerta, volvió a mirar atrás. La superficie pulida del mostrador reflejaba su figura. Un uniforme escolar, manchado con una lágrima de sangre en la muñeca, la espalda delgada. Diana echó la cabeza hacia atrás. No sabía qué tan rápido llegaría su padre, pero lo sabía. La verdad llega despacio, pero permanece para siempre. De camino a la puerta, el oficial dio una orden apagada al guardia. Cierren la zona de ventas hasta que terminemos. La puerta se cerró de golpe tras ellos, los paneles de madera absorbiendo la luz. Las puertas de cristal se abrieron a una ciudad familiar con el ruido de los coches y el aire con olor a asfalto. Pero para Diana, la calle parecía no existir. Solo se oía el tintineo de las esposas en sus muñecas y el crujido del papel al girar el viento un cartel publicitario junto a la entrada, recordándoles que el tiempo siempre revela lo oculto. Caminó erguida, sin agacharse. En silencio, el coche patrulla estaba aparcado junto a la acera. La pintura blanca relucía al sol, como si quisiera eclipsar todo lo que la rodeaba. Henderson abrió la puerta trasera, pero antes de meter a Diana, comprobó que las esposas estuvieran aún más apretadas. El metal se clavó en la fina piel de sus muñecas y una nueva mancha roja brillante apareció en el puño de algodón de su blusa. «Espero que no te lastimes», dijo apretando los dientes, de una manera que dejó inmediatamente claro que sus palabras eran pura burla. Diana no se inmutó. Se hundió en el asiento trasero, con la cabeza erguida. Miller se sentó a su lado, sujetándole el codo como si temiera que se soltara. La puerta se cerró y el olor seco a plástico y gasolina vieja llenó el coche. El coche arrancó. A través del cristal, Diana vio a los transeúntes voltearse, algunos atraídos por el uniforme de policía, otros por su uniforme escolar. Pero nadie se acercó. La ciudad bullía con sus preocupaciones matutinas. La gente tenía prisa y en el asiento trasero iba una chica de 16 años, como una peligrosa delincuente. El trayecto a la estación solía durar 15 minutos. Hoy el tráfico era denso y el coche avanzaba despacio. Los minutos se arrastraban como hilos. Diana sintió un dolor sordo en las muñecas. Apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos, como si quisiera ocultar el dolor entre las pestañas. De repente, sintió una vibración en el cinturón de Miller y luego una breve señal de la radio. Se ha recibido una llamada. Todo el personal de la boutique Marshall & Sons debe abandonar el lugar del arresto. La identidad del detenido requiere verificación inmediata, dijo la voz metálica con firmeza. Henderson miró el espejo retrovisor, donde se reflejaban los ojos oscuros de Diana. «¿Qué clase de prueba es esta?», murmuró. «¿Damos la vuelta?», preguntó Miller en voz baja. «La orden es clara. ¡Regresen!», respondió de mala gana el oficial superior. El coche giró en el semáforo y regresó. Diana abrió los ojos. La breve declaración del operador significaba que su padre se había enterado. Los minutos se estiraban como cuerdas tensas a punto de romperse. Cuando llegaron a la boutique, una camioneta negra con pequeñas banderas estatales en los laterales ya estaba estacionada cerca de la entrada. 2 vehículos de la policía militar estaban cerca. La puerta de la camioneta se abrió y un hombre alto con uniforme de teniente general de las fuerzas terrestres salió. Tenía la mano apoyada en la visera de su gorra y su mirada recorrió el coche patrulla como si evaluara la resistencia del viejo puente. Un coronel ayudante caminaba detrás de él con una carpeta. Henderson salió primero, intentando mantenerse firme. Dio un par de pasos hacia el general. «Oficial Henderson, Departamento de Justicia de la ciudad», dijo en voz alta. «Hacemos cumplir la ley». El general abrió la carpeta y sacó una fina hoja de papel con el sello del Ministerio de Defensa. «Soy el general William Thompson.
comandante general de la 3ª División. Esta es mi hija. Es menor de edad. La detuvieron sin causa, sin abogado y sin orden judicial. Les quitaron las esposas de la categoría de peso o usaron las estándar. Henderson frunció el ceño. Las palabras del soldado eran tranquilas, pero cada sílaba tenía un orden intencionado. Estábamos atendiendo la petición de la víctima, respondió. Había una denuncia por robo. El general le hizo un gesto al ayudante. El coronel dio un paso al frente y sacó una tableta con fotografías de escaparates, un reloj y un vídeo de Diana examinando tranquilamente un broche. Estas son las tomas de la cámara trasera de la boutique. La chica ni siquiera tocó la vitrina con los relojes, ignoró la oferta de la vendedora de revisarlos. El coronel levantó la vista. Además, la grabación muestra claramente que la señora guardó el reloj en su bolso ella misma. Henderson se giró por un momento, como si tratara de encontrar su equilibrio en el aire. El acta aún no está redactada, dijo con tono apagado. Entonces ya puedes quitarle las esposas, concluyó el general. Mírale las muñecas. El coronel sacó unos guantes de su bolsillo y levantó con cuidado las manos de Diana. El metal le había cortado la piel. Miller tragó saliva. La niña necesita que la examine un médico, añadió el general con calma. Una ambulancia del hospital militar llegará en 5 minutos. Diana intentó sonreírle a su padre. Él asintió apenas perceptiblemente. Nada de abrazos. Su porte oficial no se lo permitía, pero en sus ojos había un destello de infinita preocupación paternal, como si la abrazara con la mirada. La multitud en la acera creció. La gente susurraba, preguntando qué pasaba. Henderson sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies, pero su terquedad seguía conmocionando. Según el protocolo, debemos entregar al acusado en la estación o presentar una orden oficial de libertad. El general entregó un segundo papel con el sello del Tribunal de Distrito. Una orden urgente del juez Harrison. Dice, se anula cualquier acción relacionada con la detención de Diana Thompson por falta de pruebas. ¿Estás satisfecho? Henderson guardó silencio. El subordinado de Miller estaba detrás de él. Cabizbajo. Las esposas hicieron clic. El metal se abrió y cayó en la palma del coronel. Diana respiró hondo, frotándose las muñecas. El general finalmente se acercó un paso y dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Ya casi estoy. Agárrate fuerte. En ese momento, un hombre mayor con una chaqueta desgastada surgió de entre la multitud. Su rostro estaba pálido y había una extraña vacuidad en sus ojos. Dio unos pasos y de repente se tambaleó. Diana, al notarlo de reojo, corrió hacia él, aunque aún le temblaban las manos. Lo agarró del codo. «Abuelo, siéntate». «¿Te sientes mal?», preguntó. El hombre empezó a temblar y a agarrarse el pecho. Diana, recordando sus lecciones de primeros auxilios, lo recostó en el asfalto, le puso el bolso bajo la cabeza y le tomó el pulso. La gente a su alrededor empezó a zumbar de inmediato. El coronel llamó a un médico desde un vehículo militar. Henderson se quedó paralizado, indeciso entre intervenir o retirarse. Los acontecimientos entrelazados estaban minando su confianza, como si se hubiera lavado la pintura de una pared mal imprimada. El general se inclinó hacia el hombre mayor y le preguntó por su bienestar. Diana le dijo con calma que su corazón latía irregularmente y que necesitaba nitroglicerina. La ambulancia ya había llegado, un minibús blanco con una franja roja. Los médicos subieron con cuidado al hombre a una camilla. Intentó decirle algo a Diana y solo asintió. La niña sonrió alentadoramente. La profunda grieta de injusticia que se había formado por la mañana ahora se estaba llenando con un acto de pura misericordia. Henderson dio un paso al frente, pero el general levantó la mano como para detener el avance. Su voz era serena. Se ha excedido en su autoridad. Sus acciones han puesto en peligro la salud de mi hija y han provocado un retraso en la asistencia a un ciudadano. Esto constituye un acto de deshonestidad oficial. El coronel llevaba consigo un dictáfono. Cada palabra quedaba grabada. «Habrá una inspección», respondió Henderson en voz baja. «Ya viene», dijo el general. Miller, sintiéndose incómodo, se acercó a Diana. «Lo siento, señorita», murmuró tan bajo que solo el viento pudo oírlo. Diana lo miró con ojos que no reflejaban condena, sino cansancio. «Lo siento, necesito decírselo a este hombre».
Estaba más asustado que yo. Los labios de Miller se crisparon y miró hacia abajo. El sol ascendía, iluminándolos como si mostrara al mundo las diferentes caras de la verdad. El orgulloso silencio de un niño, la firme orden de un oficial, la confusión arrepentida de un subordinado. En ese momento sonó un silbato. El ayudante daba la señal de que los documentos estaban listos. El general tomó la hoja de las manos del coronel y se volvió hacia Henderson. Queda suspendido temporalmente de sus funciones hasta que concluya la investigación interna. Firme la notificación. Henderson no quería tomar la pluma, pero el silencio a su alrededor se hizo denso y firmó. La firma salió irregular. Diana se miró las manos. La sangre se había secado, dejando vetas marrones. El médico se acercó, untó cuidadosamente las heridas con agua oxigenada y aplicó vendajes limpios. «Gracias», susurró la niña y lentamente enderezó los hombros. Las calles volvieron a su vida normal, pero todos los presentes sintieron que el día había cambiado, convirtiéndose en el punto de partida de nuevas responsabilidades. El general no tenía prisa por irse. Permaneció allí como un monumento a la justicia estricta mientras la policía militar completaba el protocolo para entregar al detenido a la parte agraviada. Luego se volvió hacia su hija, que lo esperaba. «Nos iremos a casa», dijo lentamente, «pero aún queda un largo camino por recorrer antes de que el corazón de la ciudad comprenda con qué facilidad se puede humillar a los inocentes». Diana asintió. Le dolía bajo las vendas, pero las palabras de su padre sonaban como una promesa de restaurar el orden en el que había creído desde la infancia. En su silencio ya estaban haciendo un plan de justicia. Ella caminó a mi lado en silencio. La camioneta negra arrancó con suavidad de la acera, dejando atrás la boutique donde el mundo se había agrietado como un espejo por el golpe de la injusticia. El general estaba al volante. Diana iba en el asiento delantero, cubriéndose las manos vendadas con un pañuelo para no asustar a los transeúntes. 2 patrullas de la policía militar circulaban detrás. El silencio en el salón era denso como la niebla matutina sobre el río. Finalmente, el general lo rompió. «Llamé a la fiscalía. Se ordenará una investigación interna. Se requerirá su declaración oficial. ¿Está listo?» «Sí, padre», respondió Diana en voz baja. «Quiero contarte todo lo que dijeron». «De acuerdo», asintió sin apartar la vista del camino. «Recuerden, no estamos aquí para vengarnos, sino para poner orden. Si el sistema no corrige los errores, estos volverán», Diana lo pensó. El coche olía a cuero y a un ligero aroma a colonia vieja. Los olores le recordaban su infancia, cuando su padre le leía Historia de la Medicina los fines de semana y le decía que el médico cura el cuerpo, pero la justicia cura la sociedad. Sonrió, aunque aún le olían los labios salados por la experiencia. 15 minutos después, entraron al hospital militar. La doctora Alice Brown, una mujer bajita y canosa, los recibió en la escalera. Su mirada reflejaba preocupación y orgullo al ver a Diana. «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó, conduciendo a la niña hacia la sala de recepción. El general permaneció en la puerta, permitiendo que los médicos hicieran su trabajo. La enfermera retiró cuidadosamente las vendas, aplicó antiséptico a las heridas y aplicó vendajes nuevos. Brown examinó cuidadosamente las muñecas. «Las heridas no son profundas, pero los moretones durarán una semana. Cuida tus manos, recuerda nuestra práctica en cirugía», dijo en voz baja. Diana asintió. «Gracias, doctor. Mañana firmaré una petición al Comité de Protección de Menores. Que sepan que eres nuestra mejor voluntaria», añadió el médico, y luego se volvió hacia el general. «Es joven pero reservada. No todos los adultos podrían soportar eso». El general respondió con una sonrisa agradecida e invitó a su hija a la oficina del asesor legal, donde fueron recibidos por la abogada Helen Carter, una mujer tranquila, de mediana edad, conocida por su tenacidad en litigios por discriminación. «Siéntate», sugirió, colocando los papeles. «No tenemos mucho tiempo. El Tribunal de Distrito ya ha programado una audiencia preliminar para pasado mañana». Levantó la vista. «Diana, tendrás que hablar. Cuéntanos todo en orden». La chica, respirando hondo, relató los acontecimientos desde el momento en que entró en la tienda hasta que le quitaron las esposas. Habló con calma, sin alzar la voz. Helen lo anotó cuidadosamente.
¿Cuántos testigos vieron el momento en que le pusieron las esposas?, preguntó el abogado. Había al menos 10 personas en la habitación, respondió Diana. Pero nadie intervino. Los encontraremos, dijo Helen con seguridad. Verás, ni siquiera se trata del precio del reloj. Se trata del derecho a estar a la par de cualquier comprador. El general escuchó atentamente sin interrumpir. Al final dijo: presentaremos una demanda por abuso de poder, causando daños físicos y daños morales. Además, solicitaremos una audiencia pública, añadió el abogado. La ley obliga a la policía a informar públicamente en caso de lesión a un menor. Diana miró hacia arriba. Estoy de acuerdo. Helen recogió los papeles y se fue, dejándolos solos. El general puso la mano sobre el hombro de su hija. Di, no será fácil. La prensa armará un escándalo. Estoy lista, respondió. Vi a esa señora sonreír cuando me esposaron. Nunca olvidaré esa sonrisa. La memoria nos hace más fuertes, dijo el general con tristeza. Una hora después salieron del hospital y se fueron a casa. La casa estaba en un barrio tranquilo, rodeada de plátanos. Una vecina mayor, la señora Jones, los esperaba frente al porche. Llevaba una cesta de galletas. El coronel Brown me llamó y me contó lo sucedido, dijo, abrazando a Diana con cuidado, para no lastimarse las muñecas. Mi esposo y yo estamos orgullosos de ti. Las palabras del viejo vecino reconfortaron a la joven. La velada transcurrió tranquilamente. Una cena ligera, té con menta. El general se sentó a su lado en la mesa y extendió una carpeta. Juntos estudiaron las leyes que iban a mencionar en el tribunal. Las líneas se fundieron ante los ojos de Diana, pero ella no se quejó. Solo de vez en cuando levantaba la mano con la taza, sintiendo un ligero dolor. La astucia de la ley teme a la precisión, dijo el general trazando una línea. Seremos precisos. La noche trajo consigo un breve sueño. Diana soñó con un reloj, no el robado, sino uno enorme que colgaba sobre la plaza. Cada manecilla marcaba justicia, compasión, valor. Cuando la manecilla llegó a valor, el reloj sonó tan fuerte que la despertó. Sobre la almohada se extendía la tenue luz de la luna. Por la mañana, padre e hija llegaron a la fiscalía. El edificio era viejo, con columnas. Los pasillos olían a papel seco y barniz de muebles. Los periodistas estaban apiñados, con cuadernos y cámaras al hombro. A Diana le pareció extraño que todo esto fuera por su culpa. El general la condujo al vestíbulo, donde esperaban al fiscal. Un hombre alto con bigote plateado salió a recibirlos, el señor Harold Lawler, el fiscal de distrito. Estrechó la mano del general y saludó a Diana con un gesto. Su dignidad conmovió a muchos, dijo. Recopilamos imágenes de las cámaras de la boutique. También encontramos el testimonio de un guardia de seguridad que vio a la señora esconder el reloj en su bolso. El general asintió levemente. Espero que el oficial Henderson también demuestre honestidad, dijo en voz baja. La honestidad es cuestión de conciencia, suspiró Lawler. Si la conciencia no te lo dice, los periódicos te obligarán a hacerlo. En ese momento se abrió la puerta. El oficial Henderson entró, seguido de un oficial de asuntos internos. Estaba pálido. Se sentó en la silla frente a Diana. El comité comenzó su audiencia. Las preguntas fueron breves, las respuestas aún más breves. ¿Reconoce usted que no se aseguró de que el representante legal del menor estuviera presente?, preguntó el abogado. Sí, respondió Henderson con voz apagada. ¿Admite que apretó las esposas con tanta fuerza que le causó daños físicos? Sí. ¿Entiendes por qué esto es una violación? Henderson miró hacia arriba. Sus ojos estaban cansados. Me doy cuenta. Esas 3 palabras fueron más fuertes que cualquier grito. Diana sintió que algo pesado se le escapaba del corazón, como una piedra que había cargado todo el día. El general exhaló. La comisión anunció un receso hasta las mañanas siguientes, cuando se escucharía a todos los testigos. Padre e hija salieron. La lluvia se acumulaba entre las nubes, pero aún no había empezado. El general consultó su reloj. Hemos dado los primeros pasos, dijo. Mañana daremos más. Diana asintió, mirando el cielo gris. Pensó, deja que las nubes se vayan. Lo importante es que la verdad brille desde dentro. Esa misma noche, en varias casas de la ciudad, la gente leía las últimas ediciones de los periódicos matutinos, donde se leía en letras grandes: voluntario de 16 años detenido por error. El padre general exige justicia.
Esto no era ruido, sino un desafío resonante para todos los que hacen la vista gorda ante el mal hasta que les afecta, y mucho más allá de la ciudad. En una pequeña casa en la ladera de una colina, la madre de Diana, profesora de música, dobló el periódico, se quitó las gafas y dijo en voz baja: «Nuestra niña ha crecido». Su voz temblaba de alegría y ansiedad, pero al otro lado de las ventanas el viento susurraba en las copas de los árboles: «La verdad tiene raíces largas, sostienen la tierra incluso cuando la tormenta arranca las hojas». Así comenzó la noche anterior al día decisivo, cuando muchos tuvieron que elegir entre la simple indiferencia y la difícil honestidad. La familia esperaba el amanecer, la sesión judicial se reanudó temprano por la mañana. Un viento fresco subía por las escaleras del viejo edificio, con olor a rocío y piedra húmeda. El Alto Consejo se había reunido en la sala. 3 jueces, representantes del gobierno municipal y observadores del Comité de Derechos Humanos. El general estaba sentado junto a su hija. Diana se mantenía erguida, pero sus ojos reflejaban cansancio. Los moretones en sus muñecas se habían oscurecido durante la noche. Primero llamaron al guardia de seguridad de la boutique. Un hombre con chaqueta oscura, encorvado pero decidido, contó cómo la señora había denunciado la pérdida del reloj e insistió en llamar a la policía. Admitió que las cámaras de alta definición no mostraban ningún robo, pero temía discutir. Un silencio sepulcral invadió la sala. El juez Livingston negó con la cabeza. «El miedo es un mal consejero de la ley», afirmó. Entonces una elegante dama fue presentada: Clara Morgan. Su abogado intentó aducir shock emocional y ilusión de robo, pero preguntas agudas revelaron la verdad. El reloj fue encontrado en su bolso durante un segundo registro. El estuche con el grabado fue presentado ante el tribunal. La dama palideció bajo la mirada y el fiscal anotó: «Una acusación falsa puede romper el destino de una persona inocente más rápido de lo que un ladrón puede romper una cerradura». Tras el testimonio de Clara, se oyó un murmullo en la sala. La gente carraspeó e intercambió miradas. Pero la siguiente voz fue aún más fuerte. Un hombre mayor, a quien Diana había ayudado a la salida de la boutique, fue llamado al estrado. Iba de la mano de la enfermera, pero se mantuvo erguido. Se llamaba Thomas Butler, exprofesor de literatura. En cuanto empezó a hablar, el silencio se apagó. Cada palabra le calaba la piel. «Vi a esa joven esposada», dijo Butler, «y sentí como si me hubieran puesto una cadena en el corazón. Cuando estuve enfermo, ella me ayudó, aunque estaba atada. La gente se reconoce en el dolor ajeno», escribió Dickens. «Hoy me di cuenta de eso». El juez asintió, agradeciendo al anciano maestro sus palabras. La mirada de Diana se suavizó. La compasión que había mostrado regresó a ella como un eco. Finalmente llamaron al oficial Henderson al estrado. Tenía el uniforme planchado, pero los hombros hundidos. Admitió la infracción, pero intentó justificarla diciendo que se había cometido por procedimiento estándar y apresurado. Sus palabras sonaron huecas. El juez Livingston levantó la mano. La prisa no es excusa para la crueldad. En ese momento, la abogada Helen Carter se puso de pie. «Su señoría, que la testigo Diana Thompson responda. Tiene una declaración breve». El juez asintió. La niña se acercó al atril, con las manos aún vendadas. «No quiero venganza», dijo con calma. «Quiero que los niños sepan que la confianza no siempre se trata de un uniforme o una placa. La confianza nace de la verdad». En la sala había tanto silencio que se oía el crujido de las hojas de los cuadernos bajo los lápices de los corresponsales. La corte se retiró entonces a deliberar. Diana regresó a su asiento. Su padre le apretó el hombro, un gesto de apoyo sin palabras. La hora de espera fue larga. El general miró por la ventana los castaños que se abrían. Diana pensó en la escuela, en las salas del hospital con los niños que había prometido visitar el fin de semana. No iba a renunciar a sus sueños. Finalmente, los jueces regresaron. El presidente se puso de pie y leyó la decisión.
se halló una acusación falsa. El oficial Henderson y el sargento Miller fueron suspendidos y se les inició un proceso disciplinario. Se ordenó a Marshall & Sons que se sometiera a una capacitación para empleados sobre equidad en la atención al cliente, y se ordenó a Clara Morgan que presentara una disculpa pública y pagara el tratamiento médico de Diana y Butler. La justicia no es un lápiz que se puede romper si no te gusta la palabra, concluyó el juez. Es una tabla donde se escriben los destinos. Debemos escribir con cuidado. Estas palabras fueron recordadas por muchos. Tras la sesión, un grupo de veteranos, antiguos camaradas del general, se reunió en el patio. Entre ellos estaba el mayor Bentley, cuyo bigote gris brillaba a la luz del sol. Separó la mano y le dijo a Diana: en el ejército dicen, el honor pertenece a quienes no se rinden ante las dificultades. Tú eres el honor de tu generación. Diana se sonrojó, bajó la mirada, pero sonrió. El general dio las gracias a sus viejos amigos. Sentía la fatiga en las sienes, pero con su hija a su lado, el peso se alivió. Salían del patio cuando un reportero del periódico matutino se les acercó. Llevaba un cuaderno y un bolígrafo. Un equipo sencillo. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó cortésmente, volviéndose hacia Diana. Por supuesto, respondió ella. ¿Y qué sentiste cuando te pusieron las esposas? Diana lo pensó. Recordó el frío del acero, la sangre, el susurro de su padre por teléfono. Me sentí sola, dijo en voz baja, pero la soledad terminó cuando la gente vio la verdad. El periodista anotó las palabras, le dio las gracias y se marchó. A la 1, el general y Diana ya estaban de vuelta en casa. Había un telegrama en la mesa de la cocina. Orgullosa de ti, mamá. La madre no podía salir del aula, pero encontró la manera de decir lo principal. Esa misma noche Miller se acercó a su casa, vestía de civil y sostenía una pequeña caja con candado de bronce. «Señorita Thompson», empezó, «estaba ciego cuando deberías haber visto. Este es su dinero por el broche. Le pedí a la vendedora que me buscara otra copia. Por favor, acéptelo». Diana tomó la caja. Dentro estaba el mismo elegante broche con forma de estetoscopio. La niña sonrió y de repente abrazó al oficial. «No somos enemigos, sargento», dijo. «Simplemente debemos hacer lo que nos dicta nuestra conciencia». Miller asintió con los ojos brillantes. Se dio la vuelta y se alejó con el paso tranquilo, de quien por primera vez comprendía el valor de su decisión. A última hora de la noche, el general entró en la sala. Encontró a su hija sentada en su escritorio. Diana le escribía una carta al anciano Butler, preguntándose por su salud. El padre se sentó a su lado. «Ustedes han hecho más hoy de lo que muchos han hecho en años», dijo. «Solo estaba haciendo lo que me enseñaste», respondió ella. «Nos reuniremos con la junta escolar mañana», continuó el general. «Algunos padres están indignados porque la prensa escribe sobre sus palabras. Temen un escándalo». Diana suspiró. «Entonces les explicaré que el honor de la escuela no se mide con el silencio, sino con la verdad». Sonrió, las luces parpadeaban afuera y la casa se llenó de un silencio cálido y sereno. A esa hora, la niña se dio cuenta de que su mundo se había ampliado. Incluía no solo la anatomía de los libros de texto, sino también la anatomía de la sociedad, con sus dolores y cicatrices que también necesitaban ser sanadas. Puso un punto y cerró el sobre, guardando una tranquila determinación en su corazón. La noche estaba sorprendentemente tranquila. A la mañana siguiente, la ciudad recibió el aroma a cerezo silvestre y el crujido de periódicos recién salidos del horno. Los vendedores de periódicos gritaban titulares mientras desplegaban fajos de papel. En la portada del Morning Herald, en letras grandes, se leía: «El valor de una adolescente revela la injusticia policial». Sin colores llamativos, solo líneas claras y una fotografía de Diana ayudando a Thomas Butler. La foto fue tomada por un reportero que se encontraba cerca. Los padres se reunieron en la puerta de la escuela. Algunos llevaban periódicos en la mano, otros discutían, blandiendo sus bastones. El consejo escolar organizó una reunión de emergencia. Diana, aunque cansada, llegó puntual, con la espalda recta y las vendas aún visibles bajo las mangas. El general la acompañó, pero permaneció en el pasillo. En el salón de actos, los profesores conversaban en voz baja y los papeles crujían. La presidenta del consejo, la señora Wilson, golpeó el mazo. «Comencemos la reunión.
Orden del día, discusión de la situación de la estudiante Diana Thompson y evaluación de las acciones de la administración. Muchos esperaban discursos tensos, pero los acontecimientos tomaron un rumbo diferente. El señor Holman, el profesor de historia, se puso de pie, ceñudo y severo. «Llevo 30 años enseñando», comenzó. «He visto mucha injusticia. Hoy es nuestro deber apoyar al estudiante que ha demostrado valentía. Si nos alejamos, traicionamos nuestras propias lecciones». Su discurso provocó murmullos de aprobación. La profesora de música, la señora O'Leiden, se puso de pie y añadió que la escuela estaba orgullosa de Diana. Algunos padres se quejaron de la atención negativa de la prensa, pero sus voces quedaron acalladas por el sentimiento general. Se le pidió a Diana que hablara. Subió al podio. «Agradezco a los profesores su apoyo. No busqué hacer ruido. Solo soñaba con regalarle un broche a mi profesor y volver a clases. Espero que algo así no le pase a ninguno de nuestros alumnos. Debemos aprender a no tener miedo de defendernos los unos a los otros». Sus palabras sonaron tranquilas, sin patetismo. El consejo escolar votó unánimemente apoyar a la estudiante y preparar una carta oficial de agradecimiento por su valentía. La chica hizo una reverencia y abandonó el salón entre aplausos moderados. Su padre la esperaba en el pasillo. No dijo ni una palabra, solo le dio la mano al profesor Holman, quien le llamó la atención. Al salir, los periodistas intentaron hacerle preguntas, pero el general levantó la palma y preguntó cortésmente. Luego, acompañó a su hija a un lado, donde se encontraba el doctor Brown. «Tengo que pedirle un favor», dijo el doctor. «Hoy hay una recepción benéfica en el jardín del hospital organizada por la Fundación de Veteranos. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la importancia de la empatía?». Diana pensó y luego asintió. «Si ayuda a los enfermos y a sus familias, lo diré». Al mediodía, la luz del sol inundaba el jardín del hospital. Las salas daban a los callejones, donde las enfermeras llevaban a los pacientes en sillas de ruedas. Había flores y un modesto atril en un escenario improvisado. El general se sentó en primera fila. Junto a él estaba Thomas Butler, todavía débil pero alegre. La circuladora Jones horneaba galletas y las repartía a los veteranos, bromeando que el azúcar curaba las lágrimas. Cuando Diana se acercó al micrófono, el jardín quedó en silencio. «Amigos», comenzó, «solo soy una estudiante, pero creo que la bondad es más fuerte que el miedo. Hay quien piensa que la dignidad se puede arrebatar con un gesto o con unas esposas. Pero la dignidad reside en el corazón. Está en todos los que saben ayudar. Todos podemos ser médicos los unos para los otros». Los pacientes asintieron. Algunos se secaron los ojos. El discurso fue breve, pero pareció tranquilizar el ambiente. Después, una mujer en silla de ruedas se acercó a la niña. Se llamaba Martha Woods, ex enfermera del ejército. «Me recuerdas a mi juventud», dijo Martha, «cuando vendábamos a los heridos en el campo de batalla y una mirada salvaba el ánimo de un soldado más que cualquier medicina. No pierdas ese fuego». Diana prometió. Esa noche, al ponerse el sol, la abogada Helen Carter trajo la noticia. La Junta de Investigación había recomendado el despido del agente Henderson y la transferencia del caso a la fiscalía. El sargento Miller, quien se había declarado culpable y estaba cooperando, recibiría una severa reprimenda y un curso de derechos civiles. El general leyó atentamente la conclusión. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Así es», respondió Helen. «El ayuntamiento va a debatir un programa de capacitación para policías sobre justicia juvenil y el uso de la fuerza. Te invitaremos como asesor». Diana se quedó cerca y preguntó, «¿Es posible añadir una lección de empatía al programa?». Helen sonrió. «Si encontramos una manera de incluir la empatía en las regulaciones, ese será nuestro mayor logro». La luz de la lámpara caía sobre la mesa iluminando los documentos. Las luces de los coches parpadeaban en la ventana, pero la casa permanecía en silencio. Diana se acercó al piano de su madre y pulsó una tecla en silencio. La nota sonó suavemente, como un juramento. La música es medicina para el alma. Antes de acostarse, abrió su diario. En la primera página había una pregunta. ¿Cómo convertirse en un médico que trata no solo el cuerpo, sino también el destino? La respuesta surgió poco a poco. Los acontecimientos de hoy añadieron nuevas líneas. Conviértete en la voz de los que callan.
cerró el diario y apagó la luz. Esa noche, la ciudad respiró aliviada. Pero en las afueras, en la modesta casa del oficial Henderson, se desarrollaba una conversación distinta. El exoficial estaba sentado a la mesa de la cocina, con la mirada fija en una taza de café frío. Su esposa le preguntó con cautela qué sucedería después. Guardó silencio, recordando los ojos de la chica, de piel oscura, en los que no veía miedo, sino una firmeza incomprensible. Le parecía como si un espejo se alzara ante él, reflejando su propia crueldad. Por primera vez en muchos años, se preguntó, ¿cuándo dejó de ver a las personas como personas? Mientras tanto, en el cuartel general del general Thompson, un ayudante archivaba documentos, telegramas de varios distritos, donde directores de escuelas y hospitales proponían programas conjuntos para enseñar tolerancia. Se apilaban sobre el escritorio. El general releyó las cartas y anotó contactos importantes. Comprendió que una sola victoria no resolvería el problema. La estructura misma de la sociedad debía cambiar. Hilo a hilo, lección a lección. Esa misma noche, tarde, recibió una llamada de Washington. El Consejo de Seguridad Nacional quería un informe sobre lo sucedido y recomendaciones. El general habló con calma y firmeza, instando a un nuevo curso de entrenamiento policial, haciendo hincapié en la capacitación en técnicas de contención suave y la participación obligatoria de médicos en las patrullas. Los oyentes, al otro lado de la línea, grabaron cada palabra. La autoridad de Thompson era incuestionable. Y solo tarde en la noche, cuando los papeles estaban doblados, la lámpara apagada y la puerta de la oficina cerrada, el general se permitió un suspiro cansado. Se preguntó cómo sería el mundo si todos nos viéramos como personas antes de ver nuestra figura, color de piel o edad. Y con ese pensamiento se quedó dormido en su silla antes de poder llegar a la cama. Una semana después del juicio, se programó una audiencia pública sobre la reforma policial en el Centro Cultural de la ciudad. La sala estaba repleta, veteranos, maestros, médicos, jóvenes y representantes de la comunidad. No había asientos vacíos, así que muchos se apoyaron contra las paredes. El moderador, el doctor Spencer, profesor de sociología, inauguró la sesión. No estamos aquí para culpar, sino para comprender y cambiar. Empecemos con el informe de la comisión. La abogada Helen Carter subió al estrado. Expuso sus hallazgos: falta de formación para jóvenes, apoyo médico inadecuado y la prevalencia de una cultura de la sospecha. Su voz era serena, pero sus palabras cortaban como un cuchillo frío la verdad. El general Thompson tomó la palabra en segundo lugar. Habló con voz serena, como si instruyera a jóvenes oficiales antes de una marcha forzada. Nuestro trabajo es proteger, no humillar. Todo agente debe recordar: un arma y esposas son el último recurso. Su primer deber es atender al ciudadano que tiene delante. Ofrecemos seminarios obligatorios de desescalada, cooperación con el servicio médico y un procedimiento claro para comunicarse con menores. Una oleada de exclamaciones de aprobación resonó en el pasillo. Muchos rostros estaban llenos de esperanza, como si se hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Entonces Diana tomó la palabra. Se levantó y se alisó la blusa. Las muñecas habían cicatrizado. Solo quedaban unas ligeras marcas. «Estoy aprendiendo a ser médica», empezó. En medicina nos enseñan que antes de curar una herida debemos escuchar al paciente. En la sociedad esta regla funciona igual. Si un policía escucha antes de actuar, cura, no mutila. Puso como ejemplo al viejo Butler y cómo una persona puede cambiar el curso del tiempo simplemente ayudando. Su discurso concluyó con una simple frase: «Aún no me llaman médico, pero ya lo sé, una palabra amable puede detener la cuchilla más afilada». Tras los discursos, comenzaron las preguntas. La capitana Grace, oficial de la Academia de Policía, levantó la mano. «General Thompson, ¿cómo califica la moral de los jóvenes agentes del orden?» «La moral es como un músculo», respondió. «Si no se entrena para la compasión, se convertirá en una fuerza de miedo. Y el miedo es una brújula débil». El capitán asintió, acariciando pensativamente su barbilla. Las audiencias duraron más de 3 horas. Como resultado, se adoptó una resolución: crear un grupo de trabajo que incluía a profesores, policías, médicos y jóvenes voluntarios.
Diana fue elegida representante honoraria de la juventud. Recibió una insignia impresa con el escudo de armas de la ciudad. La niña aceptó el pequeño símbolo con timidez. Después de la reunión, Henderson se acercó a ella. Vestía de civil y tenía el rostro apagado. «Señorita Thompson», dijo, «me han programado una audiencia de inhabilitación. Quería decirle que sus palabras de hoy son más importantes para mí que cualquier castigo. Me hacen ver por qué me equivoqué». Diana respondió con calma. «Un error puede ser una lección si permites que cambie el rumbo. Te deseo la fuerza para corregir el tuyo». Henderson asintió y se hizo a un lado. Esa noche Diana fue al hospital. Su mentor, el Dr. Brown, la esperaba en la sala de pediatría. Los pequeños pacientes estaban haciendo sencillas figuras de arcilla. Sonrieron al ver a Diana. La niña estaba sentada junto a un niño llamado Richard, quien recientemente había sido sometido a una complicada operación de corazón. «Mira», dijo Richard, extendiendo la figura del cachorro. «Lo llamé Valiente». «Es un nombre hermoso», sonrió Diana. Richard asintió con seriedad. «Papá dijo que hay que ser valiente aunque duela». «¿Fuiste valiente cuando te hirieron?» Diana pensó por un momento y respondió. «Tenía miedo, pero aguanté». «El coraje es cuando te tiembla el corazón, pero aún así haces lo correcto». El niño la miró atentamente y puso el cachorro sobre la mesa, como si le estuviera dando un talismán. A última hora de la noche, Diana salió del hospital. El cielo estaba despejado y las estrellas centelleaban como faros lejanos. El coche del general llegó a la puerta. Su padre abrió la puerta. «Hablaste durante mucho tiempo», señaló. A veces una palabra cura más heridas que un apósito. Se rió en voz baja, pero sus ojos brillaban de orgullo. Su madre los esperaba en casa. Ya había una tetera en la mesa. Los tres estaban sentados en la cocina hablando del próximo programa de verano para voluntarios médicos. El general dijo que el ayuntamiento había aprobado la idea de comprar maniquíes de entrenamiento para las escuelas. La madre sugirió organizar veladas musicales conjuntas para recaudar donaciones. El reloj dio las 11 cuando la familia se levantó. Al despedirse, Diana se miró las manos. Aún quedaban ligeras marcas donde habían estado los antiguos cortes. Se las acarició con el pulgar y pensó, en el cuerpo está el recuerdo del dolor y en el alma el recuerdo de la fortaleza. Y si el segundo es más fuerte, el primero se convierte en solo una cicatriz, no en una herida. Al día siguiente, un grupo de veteranos llevó cajas de libros a la escuela, historias de redención y coraje. Decidieron donar la colección a la biblioteca para que los adolescentes aprendieran que el mundo necesita gente honesta. Durante el recreo, Diana ayudó a ordenar los volúmenes. Un veterano, el capitán retirado Edward Shaw, le entregó un ejemplar desgastado de Mark Twain. «Toma esto», dijo, «es mi copia. La leí en los túmulos de Haworth durante los ejercicios. Me recuerda que la verdad y la risa a menudo van de la mano». Diana aceptó el regalo. En la guarda vio una línea escrita a lápiz. «Di la verdad y deja que el mundo respire libremente». La niña cerró el libro con cuidado y lo apretó contra su pecho. Mientras tanto, la ciudad se preparaba para el festival de verano. El comité decidió dedicar la festividad al tema de la ayuda mutua. Un cartel con la silueta de una niña levantando a otra persona decoraba los faroles. Una ligera lluvia refrescó las calles y bajo sus gotas cristalinas los carteles brillaron como el cristal. El general discutió el programa con el alcalde. «El incidente en la boutique expuso un punto débil en la ciudad», dijo el alcalde. «Pero las cicatrices pueden convertirse en parte de la fortaleza si se construye una fortaleza a su alrededor». Thompson respondió, «Una fortaleza es la unión de las personas». Esa noche, mientras Diana terminaba su tarea de biología, pensó, ser médico significa aprender a escuchar y sanar. Tal vez una ciudad pueda sanar de la misma manera, escuchando y luego cerrando las heridas con cariño. Con este pensamiento se quedó dormida, agarrando el lomo del libro de Twain como si fuera la mano de un viejo amigo. El sol de verano acababa de salir cuando el juzgado municipal volvió a llenarse. La sesión final era para poner punto final al asunto. Los pasillos olían a pintura fresca. Llevaban mucho tiempo preparándose para la renovación, pero solo ahora se habían reunido los fondos.
Dentro se había reunido casi el mismo grupo de personas, jueces, abogados, periodistas, veteranos, pero el ambiente era diferente. En lugar de ansiedad, reinaba la comprensión de la inevitabilidad del cambio. El juez Livingston le dio la palabra al abogado Lawler. Este se levantó y se ajustó las gafas. Su señoría, estimados ciudadanos, hemos revisado el material y aceptado el testimonio de los testigos. El agente Henderson violó 3 puntos de la Carta Constitutiva: detención ilegal de un menor, uso excesivo de la fuerza y falta de verificación de las pruebas. Asimismo, se ha establecido la culpabilidad de la ciudadana Clara Morgan por falsa acusación. Con base en la ley, solicito su declaración de culpabilidad. El abogado defensor intentó suavizar el caso. Afirmó que Henderson había servido honorablemente durante 20 años y que había actuado bajo presión. Pero el juez objetó: el servicio honesto no es una vacuna contra la responsabilidad. El veredicto fue contundente. Clara Morgan recibió una multa y servicio comunitario en un hogar para indigentes. Henderson fue condenado a licenciarse sin derecho a usar uniforme y a someterse a un programa de estudios correctivos con informes a la comisión. Miller recibió una sentencia suspendida y la obligación de dar una charla a los cadetes sobre la dignidad de la ciudadanía. El juez se dirigió entonces a Diana. La ciudad reconoce su valentía. Los reconocemos como un ejemplo de honor cívico. El Consejo de Veteranos ha propuesto otorgarles la Medalla del Trabajo y la Misericordia. ¿Están dispuestos a aceptarla? Diana se levantó, un poco avergonzada. El general asintió. La chica dijo: estaba participando en un día normal de la vida, pero si mis acciones ayudan al menos a un niño a no tener miedo de ser él mismo, aceptaré el premio. Los aplausos fueron silenciosos pero cálidos. No hubo saludos ni cánticos. La gente simplemente se puso de pie en sus asientos, saludando en silencio. Tras anunciarse la decisión, los jueces se retiraron y el general se acercó a Lawler. Los hombres se estrecharon la mano con firmeza. Su palabra jugó un papel, señaló el fiscal. Mi hija dijo lo principal, respondió el general. El aire frente a la corte temblaba bajo el calor del verano. Los periodistas, con sus cuadernos en la mano, hacían preguntas breves. Diana solo respondió una: ¿y ahora qué? Estudiar. Y sonrió. Por la noche, la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el Palacio de los Veteranos. El gran salón, con paneles de madera y retratos de héroes, se llenó de gente con uniformes de gala y trajes sencillos. La bandera de la ciudad se colocó en el escenario y junto a ella los estandartes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El presidente del consejo se puso de pie. Estamos aquí para honrar a quien, sin autoridad ni armas, demostró fortaleza. Prendió la medalla en las solapas de la blusa escolar de Diana, un modesto círculo plateado con la imagen en relieve de una mano sosteniendo un corazón. Ella sintió el calor del metal contra su piel. La multitud guardó silencio. En algún lugar de la última fila, Thomas Butler se quitó el sombrero. La madre de Diana se acercó al piano en un rincón del escenario y tocó una pieza corta de Chopin. Los suaves sonidos llenaron la sala como diciendo: hay tanto poder en la bondad silenciosa. La música fluyó como agua cristalina sobre las piedras. Después de la ceremonia, el general pronunció un breve discurso. Agradezco a todos los presentes hoy, pero recuerden, los premios son solo un recordatorio de que el trabajo continúa. Mañana iniciamos un programa para capacitar a policías y escolares en clases conjuntas de primeros auxilios. De esta manera, daremos un paso más hacia una sociedad donde se sirva a la conciencia, no al miedo. La gente abandonó la sala en un silencio pensativo. El crepúsculo caía sobre la ciudad, pero los faroles ya estaban encendidos, reflejándose en el limpio pavimento de la plaza. A altas horas de la noche, Diana salió al balcón. La medalla yacía en su palma. Miró al cielo, buscando entre las estrellas la que su padre le había enseñado que simbolizaba la esperanza. Un punto plateado brillaba sobre el techo. La niña susurró: que cada uno vea la luz antes de ver las diferencias. Abajo, las hojas susurraban. En el silencio se oía la paz de la ciudad, el leve traqueteo de los trenes sobre las vías lejanas. El mundo seguía vivo, quizás un poco mejor que ayer. Unos días después, el primer seminario mixto se reunió en la Academia de Policía.
oficiales retirados, voluntarios escolares y estudiantes de medicina. El general Thompson inauguró la conferencia con la frase: «La fuerza sin compasión es como un martillo sin dueño, destruye todo lo que encuentra». En la práctica, los participantes aprendieron a aliviar situaciones estresantes con palabras en lugar de armas, a curar rasguños antes de que llegaran los médicos y a entender el silencio de un adolescente como una señal de alarma en lugar de un desafío. Diana estaba demostrando técnicas básicas para detener hemorragias. Un joven cadete, mirando tímidamente las vendas en sus muñecas, preguntó: «¿Cómo puedes aprender y actuar si te tiemblan las manos?». Ella respondió: «Deja que tu corazón tiemble. Tus manos se fortalecerán cuando entiendas por qué ayudas». El seminario concluyó con un círculo de agradecimientos. El instructor escribió en el diario: «Se recomienda que el curso sea permanente». Mientras tanto, Clara Morgan cumplía su condena en el orfanato. El primer día fue difícil. Los niños la miraban con desconfianza. Pero cuando limpió los zapatos de un niño que soñaba con ir a una entrevista, el respeto iluminó sus ojos. Al anochecer, estaba cansada, pero sentía que la cadena de sus propios prejuicios comenzaba a oxidarse. Los periodistas escribieron breves notas. Los primeros frutos del diálogo. Nadie esperaba sensaciones, pero los pequeños cambios formaron un silencioso coro de esperanza. En el parque, el veterano Butler leyó Las aventuras de Tom Sawyer a los niños del orfanato. Le temblaba la voz, pero la sonrisa no se le borraba del rostro. Todas estas escenas parecían tener lugar en diferentes rincones de la ciudad, pero estaban conectadas por un hilo invisible tejido por una chica de 16 años que encontró un lugar entre un sueño de infancia y la responsabilidad adulta. Pasaron 3 meses. El calor del verano dio paso al frescor de principios de otoño. Los plátanos a lo largo de los callejones escolares dejaron caer sus primeras hojas doradas. La ciudad vivía con más calma. Los seminarios se volvieron regulares. La confianza en la policía, según las encuestas municipales, aumentó por primera vez en 10 años. Pero lo más importante, la gente se saludaba con más frecuencia, mirándose a los ojos. Un día de finales de septiembre, con el cielo despejado, como bañado por la lluvia, Diana se encontraba en las escaleras del hospital municipal. Llevaba una bata blanca de interna, regalo del Dr. Brown. Llevaba una pesada carpeta con notas colgada del hombro. Le esperaba su primer día de participación en el programa de jóvenes médicos. Su corazón latía con alegría. Antes de entrar sintió un ligero temblor. Era similar a la sensación que había tenido al abrir la puerta de la boutique esa mañana temprano. Pero ahora la emoción no provenía del miedo, sino de la expectativa de algo bueno. La chica le tocó las muñecas. Las rayas pálidas casi habían desaparecido. ¿Listos?, preguntó el Dr. Brown, apareciendo en la entrada. «Siempre», respondió Diana. Dentro, los pasillos resonaban con pasos. Los pacientes sonreían. Las enfermeras asentían con amabilidad. La primera tarea de los internos fue jugar con los niños en la sala de recuperación. Diana estaba sentada en una silla rodeada de niños con vendas y equipo. Juntos dibujaron en hojas grandes. Algunos dibujaron una casa, otros un sol, otros solo una mano extendida frente a ellos. Un niño llamado James, cuyo cabello estaba apenas comenzando a crecer nuevamente después de la quimioterapia, miró a Diana. «¿Por qué llevas una medalla? ¿Eres soldado?» «No», sonrió. «Soy una amiga. La medalla me recuerda que incluso un pequeño gesto puede ser de gran ayuda». El niño asintió, dibujando un corazón pequeño dentro de uno grande en el papel. Diana se dio cuenta de que las operaciones más importantes a veces se realizaban sin bisturí. Después de clases salió al patio. El general la esperaba allí. Sostenía un sobre con el escudo de la Facultad de Medicina. «La respuesta llegó», dijo. «Te aceptaron en el curso preparatorio de verano de la universidad. Seleccionamos a 20 de 100 solicitudes». Diana abrió el sobre. Letras negras sobre papel blanco anunciaban nuevos horizontes. Apretó la carta contra su pecho. «Gracias, padre. Sin tu fe, no habría llegado hasta aquí». «Es tu camino», respondió. «Yo solo lo he iluminado con la linterna de la disciplina». Se abrazaron. Por primera vez, el general se permitió sostener el abrazo. Diana sintió la fuerza de sus brazos y la calidez de su corazón.
Por la noche, la familia disfrutó de una cena modesta. La madre preparó un pastel de manzana. El aroma a canela inundó la casa. En la mesa hablaron del futuro. El general les habló de los primeros resultados de la reforma. El número de denuncias por uso excesivo de la fuerza había disminuido y la escuela de policía había introducido un curso obligatorio de asistencia médica y psicológica. El sargento Miller está impartiendo su primer seminario, comentó. Dicen que habla con el corazón. Diana sonrió. Así que la lección fue aprendida. Después de cenar, salieron al jardín. La noche estaba tranquila. El ladrido lejano de un perro resonaba en las casas. La madre señaló las estrellas. Verás, siempre están en su sitio. Y nosotros avanzamos, aprendemos. Lo principal es ser honestos para no perder el rumbo. Diana escuchó el susurro de las hojas, recordando el día en que todo empezó. El escaparate reluciente, el frío de las esposas, el roce de la mano de su padre. Comprendió que el paso de los meses había transformado la cicatriz inicial en parte de un escudo resistente. Una semana después se celebró la primera feria municipal de ayuda mutua. Había puestos de libros, puestos de comida, talleres de primeros auxilios y un escenario para actuaciones infantiles. Se colocó un gran tablero en el centro de la plaza con la inscripción: «Escribe una buena acción que hayas hecho». La gente se acercaba y escribía con tiza. Ayudé a un anciano a cruzar la calle. Dé cobijo a un vecino por la noche. Regalé un libro. El tablero rápidamente se cubrió de líneas multicolores. Diana estaba dando una clase magistral sobre vendajes para heridas. Una oficial con uniforme nuevo, la capitana Grace, se acercó. Traía una pequeña caja. «Esto es para ti», dijo el capitán. Dentro había un broche de estetoscopio, pero ahora dorado, con la inscripción: «Las palabras curan». Diana levantó la vista, viendo respeto en ellas. «Deja que te recuerde que tu voz importa», agregó Grace. La chica le dio las gracias. Prendió el broche junto a la medalla. Los dos pequeños objetos pesaban menos que un botón, pero significaban más que carteles llamativos. Al final del día, el tablero de buenas obras estaba completamente lleno. Los organizadores le dieron la vuelta y escribieron: «Continuará mañana». La gente reía y se ayudaba a montar mesas y carpas. La ciudad respiraba unidad. Al atardecer, Diana estaba junto a la fuente. El agua centelleaba, reflejando el cielo escarlata. De repente, Thomas Butler apareció junto a ella. Se apoyaba en un bastón, pero sonreía de oreja a oreja. «Señorita», dijo, «has dado un gran paso, pero recuerda, los pasos no terminan mientras viva la mañana». «Iré», respondió Diana. Levantó su bastón señalando hacia la escuela. «Empecemos mañana. Diles a los niños mi frase favorita. La palabra de verdad es ligera, pero alivia lo pesado». Diana asintió. Cuando los últimos rayos del sol se derritieron, se dirigió a casa. El camino le resultaba familiar, pero cada paso era nuevo. No sentía ninguna pesadez, solo un ligero cansancio. Entró en la habitación, abrió el diario y terminó de escribir. El coraje no es una victoria sonora, es el silencio interior cuando sabes que hiciste lo correcto. Luego, como siempre, contó las palabras antes de acostarse. La costumbre de la precisión permaneció. Tras cerrar el diario, apagó la lámpara. La noche envolvía el mundo, pero en su corazón ardía la serena luz de la esperanza. Más tarde, soñó con un largo camino iluminado por faroles de compasión. En cada poste colgaba un cartel con su lema: «Escucha antes de juzgar». Y por el camino caminaban personas de diferentes rostros, edades y complexiones. Se tomaban de la mano, se pasaban la antorcha de la bondad para que el fuego no se apagara. Cuando Diana despertó, comprendió: este sueño no era una profecía, sino un recordatorio. Cualquier negocio que nace del corazón requiere el impulso diario de pequeñas acciones. Con esto en mente, se acercó a la ventana. La mañana apenas comenzaba. Los pájaros cantaban en las ramas de los plátanos. La niña enderezó los hombros. Un nuevo día se avecinaba, y eso significaba una nueva oportunidad para escuchar, sanar y creer. Ella sonrió sintiendo el primer rayo de sol tocar el broche, y salió al encuentro del mundo, tranquila y honesta. Sus pasos resonaban con esperanza sobre las losas de piedra.